Buenos días. Nuevamente aquí estamos en un taller tributario con la Cámara de Comercio de Santiago, ¿ya? Que se ha denominado Traspaso Intergeneracional de Patrimonio, ¿ya? La presentación va a estar a cargo de la colaboración que tenemos con el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Don Isaías Cataneo Escobar. Don Isaías es jefe del área de personas de alto patrimonio, ¿ya? Del Departamento de Análisis de Riesgos Internacionales, obviamente el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Sin más preámbulo, porque es importante el tema, ¿ya? Que está relacionado básicamente con la ley de herencia, ¿ya? Dejamos a Isaías Cataneo para su presentación. Adelante, Isaías, por favor. Muchas gracias. Voy a compartir ahora la presentación acá y empezamos. Ya, bueno, lo primero es agradecer la invitación. Un gusto estar acá con ustedes y en vez de, podría haber pensado tal vez hablar sobre un poco los impuestos de fondo, hacer una presentación un poco más técnica. Decidí hacer una presentación un poco más general, hablar sobre en general cuál es la tributación al traspaso intergeneracional de patrimonio, qué es esto del traspaso intergeneracional de patrimonio y, eh, y verlo en términos generales un poco más coloquial. Entonces vamos a ver pocas normas, cualquier cosa, por supuesto, lo podemos ver al final. Entonces, veamos, tributación al traspaso intergeneracional de patrimonio, ¿de qué se trata? Em, ¿Qué es esto y por qué es tributariamente relevante? Bueno, spoiler, y aquí no quiero partir lubre, pero hay que partir con esto. Y es una realidad de la vida, todos nos vamos a morir, todos, no hay nadie que no se vaya a morir. ¿Eso qué significa? En la práctica, que todo el patrimonio, todo el capital, todo lo que se obtiene en la vida de una generación, necesariamente, lo queramos o no lo queramos, lo planifiquemos lo que planifiquemos, va a tener que pasar la siguiente generación. Eso es algo que va a ocurrir porque la vida es así. Un segundo. La vida es así. Entonces, em, para la genera ¿eso qué significa? Bueno, para alguien, el que fallece o el que entrega los bienes, no pasa nada porque él tenía sus bienes y se los entregó a otra persona. Pero para la nueva generación que lo recibe, la persona que lo recibe, para ella es un incremento patrimonial, porque es una riqueza nueva, es un ingreso nuevo, es algo que no tenía y que ahora tiene. Eso es. Esas, entonces, que como ante la ley, si yo antes no tenía algo y ahora lo tengo y mi patrimonio aumentó, ¿cómo tributa eso? Bueno, ¿cuál es normalmente el tratamiento tributario de incremento de patrimonio? Me imagino que muchos de los que estamos acá lo sabemos, veamos lo que dice la ley. Artículo segundo, número 1 de la LIR, de la Ley sobre el Impuesto a la Renta, dice que se entenderá por renta todos los beneficios, utilidades y todos los incrementos de patrimonio que se reciben de venga, sea cualquiera su naturaleza, origen o denominación. Entonces, ¿cuál es por regla general la tributación que tiene un incremento patrimonial? Por regla general, la ley nos dice que es la renta. ¿Cómo tributa la renta? Bueno, va en un tramo que es un tramo exento, que no está grabado con impuestos, hasta un 40%. Puede ser un poco mayor, pero no probablemente no para lo que estamos conversando ahora. Em, y eso es la renta, el impuesto personal, impuesto global complementario. Supongo que todos lo conocemos. Y es una tasa progresiva, no lo vamos a ver ahora. Sin embargo, puede ser que este incremento patrimonial no se obtenga de una forma tradicional, que como cualquier persona obtiene sus incrementos patrimoniales, sino que lo haga a título gratuito. ¿Qué significa título gratuito? Que alguien le regala a otra persona o le llega del cielo, por ejemplo, porque alguien fallece. Este incremento patrimonial se obtiene cuando este incremento patrimonial se obtiene a título gratuito, la ley lo trata de una forma diferente. ¿Cómo lo trata? Bueno, la ley dice, bueno, ¿saben qué? Si es que es a título gratuito, yo lo voy a considerar distinto. Voy a decir que no constituye renta, artículo 17, número 9 de la ley de la renta, cuando la adquisición de bienes, cuando sea, por ejemplo, por sucesión por causa de muerte o por donación. Prescripción también podría ser a título gratuito. Eh,
¿Qué significa entonces? Si es que yo tengo un incremento patrimonial como hijo o hija y fue a título gratuito, no pago impuestos, no es que no pague impuestos. Significa que cambia de tributación. Entonces, si son tributos como gratuitos, bueno, tributan bajo la ley 10.271. ¿Qué dice esta ley? Bueno, que los impuestos sobre asignaciones por causa de muerte y donaciones se rigen por las disposiciones de la presente ley. Básicamente lo que está diciendo es de que si hay un incremento patrimonial y el origen de este incremento patrimonial es gratuito, entonces cambiamos de ley, se entienden como ingreso no renta, debieran ser y están grabados de acuerdo, entran bajo el concepto general del artículo segundo de la LIR, impuestos, incrementos patrimoniales de renta, pero la ley lo extrae de esa ley y los lleva a la 16.271. Y la 16.271 tiene una tasa bastante más favorable. Cambia la tributación, que va desde también un tramo exento, que lo vamos a ver más adelante, que va desde un 1% hasta un 25% máximo. Es una tasa más favorable. Entonces, pequeño resumen. ¿Cómo tributa el traspaso intergeneracional de patrimonio? En realidad depende de la autonomía de la voluntad, de cómo se realice o cómo se desee realizar este traspaso de una generación a otra, que necesariamente va a ocurrir, siempre va a ocurrir, nadie se lleva los bienes al más allá de quien los hace, depende de cómo se hace. Si se decide hacer el traspaso a título oneroso, tendrá una tributación, y si decide hacer el traspaso a título gratuito, tendrá otra tributación. Si se obtiene este incremento patrimonial a título oneroso, bueno, entonces está sometido a tributación de impuesto a la renta, una tasa máxima un 40%, y si se decide hacer a título gratuito, ya sea por donaciones en vida o simplemente porque alguien fallece con todos los bienes, entonces estará sometido a la tributación del impuesto a las herencias y donaciones con una tasa máxima de un 25%. Ahora concentrémonos un poco más en el traspaso intergeneracional a título gratuito. ¿Cómo está grabado? Bueno, para eso nos vamos, puede ser de dos formas. Puede ser sin planificación, alguien simplemente se muere. Es un poco trágico y tétrico hablar de estos impuestos. Pero alguien, supongamos de que va caminando por la calle y dice, tal vez le puedo pasar mi dinero a mi hijo, y de repente, ¡pum!, lo atropellan y se murió. A todos nos puede pasar. Y si no hay ninguna planificación entre medio, bueno, impuesto a la herencia siempre hay que pagarlo, se planifica no, pero se paga todo por una sola vez. Si no ocurre planificación, el total de lo que se tenga del patrimonio forma parte de la base imponible sin crédito, se paga todo de una sola vez. O se puede hacer de forma planificada. ¿Qué significa eso? Siempre dentro de los márgenes de legalidad, por supuesto, entregando de forma paulatina los bienes en vida. Entonces, ahí estaremos frente a un impuesto a las donaciones, donde efectivamente uno puede ir parcializando el pago del impuesto y no tiene por qué ser de una sola vez. Y después, por supuesto, el impuesto a las herencias, eh, que da crédito por todo lo ya pagado previamente. No me citen, es solamente una forma de explicarlo un poco más coloquialmente, dentro de lo que el mundo tributario permite. La relación que existe entre el impuesto a las donaciones y el impuesto a las herencias es muy similar a la relación que existe en el impuesto, por ejemplo, de primera categoría y global complementario. Uno cedular al otro, el impuesto a la herencia, impuesto final, y lo que se pagó por impuesto a las donaciones sirve de crédito para impuesto a las herencias. Incluso entre donaciones sucesivas, como también lo vamos a ver en unos minutos. Impuesto a las donaciones, ¿qué es lo que exactamente está grabado por el impuesto? Bueno, antes la ley no lo decía en forma expresa, pero básicamente es lo mismo que se entendió, básicamente, que es la donación desde un punto de vista civil, que lo que está explicado en el artículo 1386 del Código Civil, que es una donación entre vivos, donde una persona transfiere gratuita, irrevocablemente, una parte de sus bienes a otra que lo acepta. A nadie se le puede obligar a tener algo, por lo tanto, todo tipo de donación, se llame o no se llame así el contrato, el papel del contrato, tiene que ser un contrato porque alguien no puede recibir dinero sin quererlo. Eso es gratuito y que no se puede revocar, porque si no, no se transfiere realmente el dominio. Impuesto a las donaciones. ¿Quién paga el impuesto a las donaciones? Bueno, lo paga
el obligado jurídicamente es quien recibe. Él es el que tiene el incremento patrimonial. Se sigue la misma regla general que en todos los demás impuestos. Económicamente, quien soporta el impuesto normalmente, y esto es un tema ya más práctico, es la persona que lo está entregando, pero eso es más costumbre que otra cosa. Jurídicamente, el obligado es quien recibe. ¿Cómo se calcula el impuesto? Bueno, por regla general, y esto es súper importante, regla general es valor corriente en plaza. Así se calcula. Regla general. ¿Por qué? Porque a menos que estén algunas excepciones que establece la ley, y son puntuales, por ejemplo, los inmuebles o los vehículos, que son por regla general o lo fiscal, todos los demás bienes se ven por su valor corriente en plaza. Algunas excepciones adicionales, por ejemplo, quizás un poco más aparentes, pueden ser, si hay unas excepciones, por ejemplo, ¿qué excepciones podría dar? Cuando algún bien se adquiere en pública subasta, pero solo cuando se publica subasta, en 9 meses posterior a recibir el bien. Son situaciones bien excepcionales, así que por regla general todos los bienes se valoran por valor corriente en plaza, a menos de que haya alguna excepción muy expresa como los inmuebles o los vehículos. Además, por ejemplo, podríamos hablar de las acciones de sociedades anónimas abiertas, y casi es una excepción aparente la regla de valor corriente en plaza. ¿Por qué? Porque la ley dice que se calculan con un valor promedio de 6 meses, que es una forma indirecta en realidad de buscar el valor corriente en plaza. Y otra excepción que alguien que maneja el tema podría decir, bueno, ¿y qué pasa con las sociedades de personas? Bueno, en realidad las sociedades de personas en la práctica, y aquí no estoy siendo tan técnico en el impuesto, solo que explicándolos de una forma un poco más coloquial, la ley las trata como transparentes para fines de valoración. Lo que dice es, ábralo y veamos lo que tiene adentro, y en realidad cada uno valoremoslos casi como si lo tuvieran las personas en forma directa. Entonces, en realidad, también estamos hablando en la práctica de una valoración corriente en plaza de los bienes que esa sociedad tenga. A menos que, de nuevo, sean inmuebles o vehículos. ¿Cuáles son los tramos exentos del impuesto? Igual que el global complementario, acá hay un tramo exento, pero que no es general, no es para todo el mundo, sino que es lo que se conoce como un tramo, como una exención personal. ¿Por qué una exención personal? Porque depende de la relación de familia que tenga el donante con el donatario. ¿Ya? Entonces, aquí los tengo separados en 3 categorías. En este caso en particular me diferencian las primeras 2. Si alguien le dona a su cónyuge, o conviviente civil, o ascendiente, o hijo, descendencia de los hijos, o sea, en líneas rectas de familia, hay una exención de 60 UTM. A otros parientes hasta 4º grado también 60 UTM, y familiares más allá de 4º grado, o que no tengan parentesco, no hay tramo exento. ¿Hay recargo en este impuesto? Sí, hay recargo de este impuesto. Y también son personales y dependen nuevamente de la relación de familia que tenga la persona que lo recibe con la persona que lo da. Sí se le hace, ahora sí, a un cónyuge o conviviente civil, ascendiente, hijo o descendencia, líneas rectas, hijos, nietos, bisnietos, etcétera, o padres, cónyuge, conviviente civil, no hay recargo. Y esto se aplica sobre el impuesto calculado. Y si dono en otros parientes hasta 4º grado, por ejemplo, tíos, hermanos, etcétera, uno calcula impuesto y lo multiplica por 1.2 o un 20% adicional. Y si son otro tipo de familiares o simplemente no tienen parentesco, entonces se toma el impuesto y se multiplica por 1.4, un 40% sobre el impuesto. Daría el impuesto total a pagar. Y aún así, la tasa máxima teórica no podría superar el 35%, lo que aún siendo un tercero relacionado es inferior a la tasa máxima que global complementario. Importantísimo, que forma parte de la base imponible del impuesto a las donaciones. No solamente es lo recibido en esta donación. Si yo ahora estoy donando, no sé, 15 millones de pesos. Sí, por supuesto, esos 15 millones de pesos o acciones por 15 millones de pesos, lo que sea, forma parte de la base imponible, obvio. Pero además la ley dice de que se le suman las donaciones anteriores. La base imponible del impuesto a las donaciones tiene 2 elementos.
lo recibido y lo donado previamente. Por supuesto, con crédito por las donaciones pagadas de forma anterior. Esto, ¿dónde aparece? Bueno, artículo 23, inciso primero de la ley dice 1271, que establece en caso de donaciones reiteradas, un mismo donante, un mismo donatario, deberá sumarse su valor, o sea, el valor de donación anterior, y pagarse el impuesto sobre el total de lo donado, con deducción de la suma o sumas ya pagadas por el impuesto, lo que normalmente en jerga tributaria se conoce como un crédito. ¿Cómo funciona? Veámoslo con un ejemplo, para entender también por qué la ley hace esto, que parece un poco extraño. Bueno, en caso 1, una madre, antes siempre hacía ejercicios de papá con su hijo, bueno, los cambio un poco a mamá, a su hija, ya. Todos podemos donar, por supuesto. La mamá le dona a su hija 3 millones de pesos. El año siguiente, perdón, había cambiado el ejemplo. Ayer lo actualicé al UTM, entonces en realidad el ejemplo son, pensemos para los siguientes números, 3 millones y medio. Ha subido bastante la UTM en el último tiempo. Año 2, nuevamente a la misma hija, otra donación por 3 millones y medio. Y año 3, a la misma hija, otra donación por 3 millones y medio. Y tenemos un caso paralelo donde la otra mamá le dona el mismo tiempo a otra hija, a su hija, 10 millones y medio. Acuérdense que lo actualizamos por inflación, 10 millones y medio. Veamos cómo es la tributación. En el caso 1, bueno, por supuesto, el tramo exento, hoy las 10 UTM anda algo así como 3.700.000, está en UTM, así que varía. Pero claramente los que donó de 3 millones y medio está bajo el monto exento. Entonces, el año 1 hace una donación por 3 millones y medio, está todo dentro del monto exento, el total a pagar es 0. Ningún problema. Año 2, si es que no se acumulara, nuevamente sería 0. Pero la ley no dice eso. Dice acumule. Entonces, no sé si se ve mi mouse. El año 2 toma la misma donación actual, 3 millones y medio. Tomamos la donación anterior de 3 millones y medio y nos da una base imponible bruta de 7 millones. Eso nos da un monto exento, el monto exento ya está casi en 3 millones 8 y se lo restamos del total de la base imponible bruta y nos queda una base afecta de 3 millones 200 con un total a pagar de 32.000 pesos. Estamos haciendo ejemplos con números bajitos para que se entienda mejor. Y el año 3 es exactamente lo mismo. Tenemos una donación por 3 millones y medio. Le sumamos las donaciones previas de 7 millones de pesos, ya sea sumando las dos de acá o las de acá. Nos da una base imponible bruta de 10 millones 500. El monto exento es el mismo. Que nos da una base afecta de 6 millones 700. Si restamos este por este, 6 millones 700. Lo que nos da un impuesto bruto de 67.000 pesos. Si en este punto la ley no me dijera aplíquele un crédito, aquí había doble tributación, por supuesto. Pero recordemos que este impuesto, al igual que el impuesto global complementario, son impuestos de tasas progresivas. Por lo tanto, tiene efecto matemático en la acumulación. En este ejemplo no se ve tanto, pero si lo hiciéramos con un monto superior, se notaría más la diferencia entre tasas, por ejemplo. Así que lo que hace la ley le da un crédito por lo que ya pagó. Por supuesto, todo esto UTM, supongamos que todo ocurre en el mismo momento, de 32.000 pesos, con 32.004 pesos, y eso nos da un impuesto a pagar de 35.000. ¿Ya? Entonces, en el caso 2, ¿qué ocurrió o qué habría ocurrido? Bueno, una sola donación por 10 millones de pesos, 10 millones 500, monto exento, bueno, es el correcto acá, 3 millones 790, y nos da de total a pagar 67.004 pesos. Comparamos lo que pasó con las dos situaciones, que económicamente son iguales. Porque económicamente el incremento patrimonial, pensemos en eso, el incremento patrimonial que tuvo la hija del caso 1 es el mismo incremento patrimonial que tuvo la hija en el caso 2. Si no ocurriera esta acumulación, entonces en el caso 1 pagaría 67.000 pesos y en el segundo, con el mismo incremento patrimonial, pagaría 0 pesos, porque el año 1 sería 0 exento, el segundo exento, tercero exento, total 0. Pero como la ley manda acumular, dando crédito,
entonces el año 1 efectivamente paga 0 pesos, el año 2 paga 32, el año 3 paga 35, y el total de lo que acumuladamente en la vida pagó fue 67.000 pesos, que fue lo mismo que se habría pagado una donación única. Entonces, en realidad, la ley lo que está dando acá es una facilidad legal de poder diferir el pago del impuesto a las herencias, que ocurre exactamente la misma acumulación en caso de impuesto a las herencias. Entonces, nosotros ya vimos en traspaso a título gratuito, estamos hablando de título gratuito nuevamente, haciendo un pequeño resumen. Quien traspasa está en su autonomía de la voluntad, hace el traspaso como él quiera a su próxima generación. La puede hacer a título oneroso, pagando un impuesto máximo de 40, o la puede hacer a título gratuito, pagando un impuesto máximo de 25. Nosotros ya revisamos qué ocurre si alguien va planificando, siendo forma volatil en el tiempo, dónde puede pagar parcializadamente, tal como vimos recién, y luego puede ocurrir, igual por supuesto hay que pagar impuestos a las herencias, pero incluso teóricamente podría dar hasta lugar a devolución por diferencial entre tramos exentos, mayor impuesto a las herencias. Pero la otra forma es que alguien pague impuestos, simplemente pague impuestos a las herencias. Diga, no, ¿saben qué? Yo quiero mantener el control de mis empresas hasta que me muera, y este auto lo voy a tener hasta que me muera porque me encanta. Y se murió con su auto y su empresa. Eso, bueno, forma parte de la base imponible de impuesto a las herencias. Así que hablábamos ahora de impuesto a las herencias. Nuevamente nos volvimos tétricos. ¿Qué está exactamente grabado por el impuesto a las herencias? Bueno, es la asignación dejada por causa de muerte. En castellano, ¿qué quiere decir esto? Porque está muy jurídico. Esto que quiere decir es básicamente cuando alguien recibe herencia. Podría ser una herencia, podría ser un legado, pero cuando alguien recibe algo por causa de muerte, porque alguien fallece. Y eso está grabado por impuesto a la herencia. ¿Cómo se calcula la base imponible? Bueno, exactamente igual que la impuesto a las donaciones. La gran mayoría de los bienes, por lejos, es valor corriente en plaza, con algunas excepciones tales como los inmuebles, los vehículos y otras que podríamos poner unos asteriscos, como la sociedad anónimas abierta y las sociedades de personas. ¿Cuáles son los tramos exentos del impuesto? También son personales, pero son ligeramente distintos, son más altos. En caso del cónyuge, ascendiente, hijo, descendencia de ellos, de no, líneas rectas, hasta 600 UTM. Otros parientes hasta cuarto grado, 60 UTM, es lo mismo que el anterior, y otros no tienen exención. Y con la tasa del impuesto a las herencias es la misma que el impuesto a la donación, una tasa progresiva que va de un 1 hasta un 25%. ¿Y cuáles son los recargos del impuesto a las herencias? Los mismos que el impuesto a las donaciones. Cónyuge, conviviente, ascendiente, hijo, descendiente, no tienen recargo. Otros parientes hasta cuarto grado, bueno, el 20%, y si no es familiar y sin parentesco, se multiplica por 1.4, 40%. Eso con los impuestos. En cuanto al recargo, quiere decir, en cuanto a a la acumulación de bienes que nosotros vimos para impuesto a las donaciones, aplica exactamente lo mismo para impuesto a las herencias. Lo que forma parte de la base imponible del impuesto a las herencias también no es solamente la asignación en esa herencia, legado que se recibe, sino que también todas las donaciones realizadas anteriormente hayan pagado impuesto o no. Solo que si pagaron impuestos entra en crédito. Y por donación, todo incremento a título gratuito que cumpla con las condiciones que indica la ley. Eso en cuanto a los impuestos. Nosotros podríamos haber estado hablando, yo creo que fácil 40 horas en cuanto a detalles del impuesto, pero veámoslo solamente, lo quise presentar aquí solamente en términos general de la tributación de traspaso intergeneracional de patrimonio, y principalmente el título gratuito. Luego, ahora, quiero aprovechar a presentarle un poco lo que fue lo que está haciendo en realidad el nuevo modelo de declaración y fiscalización de los impuestos a las donaciones e impuestos a las herencias.
Este es una forma de declarar el impuesto y por nuestra parte de revisar y fiscalizar el impuesto que se empezó a implementar a finales del año 2021. ¿Qué objetivos tiene esto? Bueno, aquí aparece un corazón, ahora van a aparecer más corazones. Bueno, tiene el objetivo primero facilitar la declaración del impuesto. Y segundo, poder focalizar las acciones de fiscalización de los contribuyentes de mayor riesgo y mayor consecuencia tributaria. Para poder entender bien este cambio, y por eso aquí puse dos corazones, y me gusta el ejemplo de dos corazones, que nosotros tenemos que pensar de que en particular con impuesto a las herencias, no hay nadie nadie en el país que esté eximido de presentarla. Nadie. Todas las personas la deben presentar, sin importar el nivel de patrimonio que haya tenido la persona que se falleció, ni el nivel de incremento patrimonial por la herencia que está teniendo el contribuyente, la persona que recibe. Por lo tanto, el usuario objetivo de este impuesto, el que la mayor de la gente lo declara, es persona, y esto es un tema estadístico, de tercera edad, de un nivel socioeconómico más o menos bajo, que es primera vez que realiza el trámite en su vida y probablemente va a ser la única vez que lo va a hacer. Entonces, tiene que ser más fácil la declaración. Y además, un tema interesante, del total del 100% de las declaraciones, el 95% son exentas o prescritas, el 95%. Y solamente del restante, el 0,4% de las declaraciones, recauda el 80% del impuesto. Y que son contribuyentes de altos patrimonios. Por eso además que nosotros como área de altos patrimonios y servicio de impuesto interno son los que estamos a cargo de la fiscalización del impuesto a nivel transversal. Porque en realidad es un tema cuyo impacto tributario es con altos patrimonios. Entonces, frente a esta realidad que tenemos un impuesto que la gran mayoría de la gente que lo declara tiene un perfil muy determinado, el 95% de las declaraciones exentas prescritas, y por otro lado tiene un potencial de recaudación alto porque le pega económicamente a mayor grado con contribuyentes de altos patrimonios, entonces tenemos que verlo desde ambas perspectivas. Tiene que ser la declaración del impuesto lo más fácil posible, facilitar a los contribuyentes y además transformar lo que era, si alguno de ustedes tuvo que hacer algún trámite de herencias anteriormente o de donaciones, el 100% de las declaraciones se revisaban por el Servicio de Impuesto Interno en primera línea, y bueno, y eso claramente no permite, uno, no facilita la declaración, y por otro, no permite aplicar criterios de selección más de acuerdo con el modelo de gestión del Servicio de Impuesto Interno en este impuesto. Entonces, el nuevo modelo tiene que, por un lado, facilitar la declaración de impuestos y por otro, permitirnos poder enfocar nuestras capacidades de fiscalización en aquellos contribuyentes que tienen mayor riesgo, mayor probabilidad que estén subdeclarando impuestos o mayor consecuencia tributaria. En base a eso se implementó este cambio en el año 2021. ¿En qué está basado? Bueno, por el lado de la declaración se llevó al impuesto a las herencias, al impuesto a las donaciones, se lo está tratando el mismo ámbito que se lo trata, por ejemplo, el impuesto a eh, el F22, el impuesto a la renta. El F22, el impuesto a la renta, uno declara el mes de abril y simplemente declara. No hay que juntar datos, no hay que juntar papeles, sino que hay que, por supuesto, hacer una declaración de impuestos respaldada, pero se declara, y con posterioridad, si es que el Servicio de Impuesto Interno determina alguna diferencia, me llamarán y la tendré que explicar. Bueno, ahora es lo mismo. El nuevo modelo de fiscalización es 100% en línea. Uno simplemente llena los datos y declara. Y si es que está exento, sale el certificado de exención inmediatamente, lo mismo que está prescrito. Y si es que hay que pagar, sale inmediatamente el pago, se paga y aparece el certificado de pago. Sin tener que subir mayores papeles, sin que se revise nada al momento de la declaración. No significa que después no puede ser seleccionado para fiscalización, al igual que cualquier otro impuesto. ¿Qué ventajas tiene el nuevo formulario? Bueno, no sé si ustedes tuvieron que hacer la declaración anteriormente, antes del 2012, la forma en la que uno tenía que declarar tanto una herencia testada, intestada
Y una donación era distinta. Bueno, y ni siquiera existía en realidad un formulario por impuesto a las donaciones. No había. Y lo viene a estandarizar porque era un solo formulario. Además, permite que al ser 100% en línea de pago, declaración y pago simultáneo, reduce los tiempos. Antes un trámite se demoraba días, semanas, no quiero decir meses. Ahora se puede declarar en línea en simplemente algunos minutos, sin revisión previa por parte del servicio. La revisión es posterior, al igual que el cobro de impuestos. Facilita los cálculos de impuestos, ya que simplemente uno tiene que poner quiénes son los contribuyentes, cuáles son los bienes y la relación del contribuyente con el causante, y el formulario se los tramite de forma automática, de acuerdo a la ley. Y esto incluye también los cálculos de herencia testadas, que son de difícil cálculo, normalmente de difícil cálculo. ¿Cómo esto ha funcionado? Veamos un poco en la evolución del impuesto a las donaciones. Bueno, aquí hay varios factores. Está el tema social, hay temas políticos. Aquí también hay un tema de aumento, porque como servicio puntero empezamos más o menos por esta época a trabajar en el impuesto, y probablemente nuestras acciones de tratamiento ya empezaron a notarse por acá, pero claramente en el número de declaraciones como en cantidad de impuestos girados hay una línea en aumento. Incluso si pensáramos que este año es outlier, hay una tendencia al alza. Impuesto a las herencias tiene un comportamiento similar. Solamente estoy, por tema de tiempo, simplificando y mostrando un poco impuesto a las donaciones. Impuesto a las herencias tiene el mismo comportamiento. Y en cuanto, eso es el primer corazón, declaración. ¿Cómo facilitar la declaración por parte de los contribuyentes? Facilitemos declaración, hagamos los trámites más fáciles. Y en cuanto a la fiscalización, por supuesto, todo esto viene de la mano, no para que nosotros simplemente facilitemos la declaración, sino que para que la fiscalización, la revisión sea mucho más enfocada en los contribuyentes que tienen mayor probabilidad de incumplimiento y tengan mayor consecuencia tributaria, o sea, de diferencia de impuestos. ¿Cuáles son nuestros ejes de fiscalización, en particular para el año 2023, que están publicados en nuestro PGCT, Plan de Gestión de Cumplimiento del Servicio? Bueno, lo primero, esto es lo principal, diluciones patrimoniales. Tal como nosotros le hemos mostrado, el contribuyente tiene toda su autonomía por la voluntad para poder decir cómo él quiere hacerle el traspaso de los bienes a sus hijos y que ellos tengan este aumento patrimonial. Distinto es que no declaren el impuesto por eso. Y en eso estamos poniendo nuestros principales focos de fiscalización en contribuyentes que hayan intentado esconder estos traspasos intergeneracionales de un punto utilizando probablemente métodos anómalos para hacer el traspaso, y no están pagando el impuesto que corresponde. No es nuestra idea que paguen impuesto de más, pero tampoco que paguen impuesto de menos. Creo que suena razonable. Y una de las cosas principales que estamos trabajando, una de ellas es simplemente, bueno, es revisar, por ejemplo, las diluciones patrimoniales a través de técnicas nuevas de investigación, por ejemplo, de ciencia de datos, por ejemplo, inteligencia artificial. ¿Qué más? Además, estamos llevando un control permanente sobre el patrimonio directo e indirecto en particular de los altos patrimonios, y cómo se comporta el patrimonio del grupo familiar. Si es que hay ciertos factores de riesgo que siempre tienen un perfil similar, personas que empiezan ya a hacer planificaciones y para no pagar impuestos, planificaciones ilícitas, llamémoslo así. Mantenemos un control permanente respecto a los patrimonios directo e indirecto y cómo se comportan no solo en la persona, sino en el grupo familiar. ¿Qué más? Continuando en diluciones patrimoniales. Por supuesto, el tema de aplicar las pautas de fiscalización de servicios según correspondan. Esto en parte de nuestros programas de fiscalización. Siempre el tema de la norma general antielusiva es una alternativa. De hecho, se está utilizando otras normas especiales de fiscalización, tales como el artículo 64 del Código Tributario, en caso de que hay un diferencial, que se decida hacer el traspaso de titulares de pagar renta. Bueno, puede haber un tema de valoración ahí, o el artículo 63 de la Ley 10.271, que es una norma de carácter también de fiscalización, etc.
Y por supuesto, en casos que lo ameriten, no significa que vamos a andar persiguiendo, pero si es que corresponde, corresponde, que es la ejecución, la persecución de delitos penales en caso de que corresponda, incluso frente a la ley permite el perseguir a asesores que de forma maliciosa, una malicia penal, estén intentando este tipo de figuras. Y además, dentro de nuestro eje de fiscalización está la revisión de la subdeclaración y subvaloración de declaración, a que nos referimos con esta distinción. Subdeclaración es cuando yo hago una declaración, por ejemplo, es lo simple, yo voy a recibir 10 casas, pero solo pongo una. ¿Y las otras por qué? Porque solo quiero vender una, y la otra voy a esperar que pase el plazo. Bueno, eso nosotros lo conocemos como subdeclaración, ahora eso lo estamos revisando. Subvaloración es que efectivamente yo puse los bienes que corresponden, pero los valoré a un monto inferior del que corresponde. Si yo voy a recibir 1.000 millones, pero digo que esta sociedad en realidad vale 50 millones, bueno, estamos hablando de una subvaloración. Pongo solo en términos amplios para entender el concepto. Y por último, el tema de la no declaración del impuesto. eh, Precisamente frente a pagar el impuesto a las herencias, o, por supuesto el impuesto a las donaciones, no es un tema voluntario, es por algún impuesto. Y si hay personas que intentan no pagar el impuesto y que pase el plazo, bueno, en cuanto cumplan nuestros criterios de selección, también lo estamos empezando a revisar. Es parte de nuestro eje de fiscalización. Por último, y no quiero perder la oportunidad de hacer un poco de publicidad en esto, pero encuentro que es buena información. Nosotros como área estamos sacando distintos brochures respecto a los altos patrimonios, y hemos sacado dos, uno impuesto a las herencias en particular, que está en este link, si alguien quiere revisar, donde explicamos un poco más en detalle lo que hemos estado conversando ahora y también desde otra perspectiva, y en particular en relación con los altos patrimonios. Y también hemos sacado un brochure sobre impuesto global complementario en general, y ahora esperamos dentro de este mes sacar un brochure sobre las inversiones internacionales que tienen los altos patrimonios y su tributación. Esa es mi presentación. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Isaías, Sí. Alejandro por acá. Oye, hay 3 consultas que han llegado al chat, todas relacionadas más que nada con donaciones, Ujú. y dice, acaba de llegar una respecto a herencia, y dice, la primera, ¿hasta cuántos años podemos, no, perdón, la primera es, al sumar las donaciones previas, ¿estas Ujú. son a valor histórico? No, se llevan a UTM. De hecho, eso es algo bien interesante que pensé en incluirlo en una presentación, pero preferí hacerla más cortita porque, no sé, tal vez más de 45 minutos ya la atención empieza a perderse. Pero es un tema bien interesante. Supongamos de que yo dono el año 2018, ¿ya? Y, no sé, voy a poner otra fecha, el año 2015. Y la empresa estaba partiendo, incorporo, no sé, al hijo, la donación, a la sociedad, y a través de una donación, con lo que vale la empresa, todo en forma legal, con lo que vale la empresa el año 2015. Y pago el impuesto, y eso tiene un valor de, no sé, 2 millones de pesos, o no sé, 10 millones de pesos. Ya pongamos, pago un poquito, pago 20.000 pesos. Y luego, para cuando la persona fallece, no sé, algo le pasa al año 2023, pongámoslo al año 2023, la empresa le fue súper bien y vale 25.000 millones, no sé, una startup, lo que sea. El valor al que se agrega, se incorpora, es el valor que tenía el minuto de la donación. Se toma ese valor a UTM, se toma la nueva base a UTM, se suma en UTM y se lleva a peso después, posteriormente. La UTM es la forma eh, de reajuste que tiene la ley 10.071. Es interesante verlo desde los dos puntos de vista, de cuanto el valor y el reajuste que tiene. Perfecto. Una segunda pregunta relacionada con este tema de también las donaciones. ¿Hasta cuántos años podemos ir hacia atrás? ¿Aplica prescripción?
A ver, aquí hay algo interesante. Son dos preguntas distintas, pero creo que me voy a enfocar más y después si es que necesitan, lo vemos el otro. Aquí, supongamos de que yo estoy hablando de son dos cosas diferentes. Una cosa es como la base imponible del contribuyente, de hasta donde yo debo agregarlo, donaciones anteriores, y otra distinta que es la prescripción, que tiene que ver con las facultades del Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar. Y uno en realidad no, y aquí guiño guiño, no declara porque me van a fiscalizar, sino porque es lo que hay que hacer, es mi obligación. Pero supongamos de que yo estoy viendo el mismo ejemplo que vimos recién. Alguien fallece el año 2023 y fue una donación anterior el año 2015. Cuando se agrega esta donación, que la ley manda agregar a la base imponible del año 2023, entonces y si posteriormente el Servicio Impuesto Interno fuera a fiscalizar, yo no estoy revisando o podría hacerlo, pero en este caso, supongamos que solamente estoy viendo la herencia, yo no estoy revisando la base imponible del año 2015. Y lo que estoy revisando es un elemento más de la base imponible del año 2023. No sé si me explico. Porque la base imponible que se está mirando y la que se está acumulando el año 2023 y el resto son simplemente elementos de esa base imponible que se generaron en algún momento anterior, en algún momento previo. Hay otro impuesto que ocurre exactamente lo mismo. Por ejemplo, solo por dar un ejemplo, se me ocurre, donde un elemento de la base imponible se genera en un periodo anterior, podría ser en tema de gastos en renta, para los que se manejan un poco más en temas tributarios. Perfecto. Una tercera pregunta dice, ¿qué visión tienen sobre las donaciones revocables? El servicio ha sido bastante claro, las donaciones revocables, en el minuto como la ley expresa en que la donación que genera impuestos es la donación irrevocable, el servicio ya ha manifestado al menos 2 oficios en que no paga impuestos. Sin embargo, y aquí voy a hacer, voy a levantar el sin embargo, si uno revisa el catálogo de esquemas tributarios del año 2022, se establece una figura de planificación estoy hablando de donación, no paga impuesto a la donación al minuto de la donación. Por supuesto es que pagará una vez que se consolide el minuto del fallecimiento, forma parte del impuesto a la base imponible como cualquier otro traspaso a título gratuito por causa de muerte y por todo el tiempo que la donación, perdón, para los que no saben, pero estoy hablándole solo al público, al público entendido. Las donaciones pueden ser revocables y irrevocables. ¿Qué significa eso? Voy a retroceder un poquito. Me di cuenta que estaba hablando muy técnico. Las donaciones pueden ser revocables y irrevocables. ¿Qué significa? Yo cuando dono revocablemente, en realidad no te dono nada, sino que puedo decir, ¿sabes? Devuélvemelo. En la práctica lo que está ocurriendo, yo no transferí el dominio. En la práctica lo que hago constituye un usufructo y además es una suerte de disposición testamentaria por la cual si es que yo no no derogo la donación revocable hasta que me muera, la otra persona se va a ser dueño del total del bien. No solamente el usufructo, sino que el total del bien. Es una donación irrevocable. Una donación irrevocable es la donación que conocemos todos, común y corriente, donde yo te regalo algo y ahora el dueño es la otra persona. Como lo que pide la ley es que sea irrevocable, entonces la revocable claramente no paga. Pero todo el tiempo que dura ese usufructo, por ejemplo, te dono revocablemente el usufructo de acciones, todo lo que esas acciones rindan, tendrá la persona que lo recibe, tendrá que pagar impuesto a la renta, y si es que yo no la revoco al minuto del fallecimiento, forma parte de la base imponible impuesto a las herencias. Bueno, sin perjuicio de que eso el servicio lo ha dicho en al menos 2 oficios, también si nosotros revisamos el catálogo de esquemas tributarios del año pasado, hay una figura de planificación que pudiera verse utilizando los usufructos, es decir, las donaciones revocables, en la cual pudiera generar tributación dependiendo de cómo se realiza la figura. Entonces, en realidad, lo que yo sugeriría para las personas que estén pensando en hacer usufructos revocables es sopesar cómo se está realizando y las posibles consecuencias que pudieran tener. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿qué sucede con la renuncia a la herencia?
Si alguien renuncia a la herencia, entonces esa persona ya no es contribuyente. Para ese contribuyente, para ese ex contribuyente o persona que no fue contribuyente, no se le genera hecho grado, porque no es asignatario por causa de muerte, no es contribuyente. Sin perjuicio que la persona que reciba lo que él renunció, su base imponible va a aumentar. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿cómo se valoriza una herencia de un inmueble cuyo costo original es muy bajo, pero el valor actual de mercado es muy relevante? Ya, en inmuebles no es relevante el valor de mercado. De las únicas dos excepciones, bueno, las nombro un poco más, pero así como excepciones duras, hay dos. Está el inmueble y están los vehículos. En inmueble no es relevante el valor de mercado, sino que el avalúo fiscal. Por regla general, no entremos ahora a ver la regla del detalle, este comprante de 3 años. No creo que la charla debe aparecer en el detalle, pero dejémoslo en que, por regla general, para lo que tiene que ver con inmuebles, el único valor relevante, excepto que se haya, ya lo voy a decir entero, excepto que se haya adquirido dentro de 3 años de la herencia o donación, es el avalúo fiscal. Entonces puede ser de que haya una diferencia entre el avalúo fiscal y eh, el valor de mercado, pero ahí lo que manda la luz fiscal. En cuanto se tenga de forma directa o a través de una sociedad transparente, como para fines de la 16.271, como una sociedad de personas. Si no es valor de mercado, si lo tengo, por ejemplo, a través de una sociedad de responsabilidad limitada, bueno, entonces el bien que realmente tiene el alto patrimonio o la persona fallecida es en la sociedad. Y eso es lo que se valora de acuerdo a lo que establece la ley. Perfecto, gracias. Espero se haya entendido. ¿Espero se entendido la respuesta? Sí, yo creo que sí. Ok. Dice acá, voy a tratar de leer bien la pregunta, está un poco enredada, pero dice, cuando se menciona el valor que tiene una empresa, no solo debo considerar el capital, sino el valor del capital propio tributario. No, yo diría que es un error, ojo, yo diría que es un error muy común, un error muy común pensar que el valor el valor para fines de la ley de impuestos a las herencias y donaciones es el capital propio tributario. Nos puede dar ciertas luces de valoración, pero lo que la ley dice es valor corriente en plaza, valor de mercado. Y el capital propio tributario no es valor de mercado. Puede ser similar o no, pero sí hay que revisarlo. Eh, Eso como respuesta breve. Podríamos hablar harto rato sobre valoración de empresas, pero esto es valor de mercado. Perfecto, Valor corriente en plaza, llamémoslo tal cual como dice la ley. perfecto. Otra pregunta dice, si se dona aplicando el impuesto a la donación, que esta persona que donó luego fallece, o sea, por lo tanto, vamos a aplicar el impuesto a la herencia, Y entiendo, se dice, acumula. que se suma a la base anterior de la donación. No Sí. importa que sean impuestos distintos. Recuerden lo que dije en la charla. Para poderlo entender bien, entendamos, para los que conozcan algo sobre tributación, que es la que más se conoce, que es el impuesto a la renta, la relación que existe, y esto es solo una forma de analogía, entre el impuesto a la donación y el impuesto a las herencias, es similar a lo que ocurre en el impuesto de mera categoría y el impuesto global complementario. El impuesto a las donaciones es impuesto cedular y el impuesto a las herencias es impuesto final. Por lo tanto, tiene algunas diferencias, por supuesto, pero por regla general, todo lo que yo recibo por impuesto a las donaciones formará parte del impuesto a las herencias. Si yo después voy a ser asignatario, contribuyente de impuesto a la herencia, debo acumular todo lo que se me donó por impuesto a las a donaciones, dándoseme crédito, y ahí se netean. Incluso siendo más favorable el impuesto a las herencias, porque tiene un tramo exento más alto y nuevamente podría hipotéticamente darnos hasta devolución de impuestos. Pero esa es la relación que tienen. La ley manda acumular porque en realidad entienden que es una unidad. Se deben entender como un sistema de tributación conjunto. Perfecto, eso ahí. Otra consulta tiene que ver con las prescripciones, cuándo aplican y cuáles son. Ya, nuevamente, la obligación tributaria del contribuyente no depende de la facultad del Servicio de Impuestos Internos para revisar, que es lo que normalmente se conoce como una prescripción tributaria. Pero si queremos hablar un poco sobre prescripciones, son las habituales que establece el Código Tributario, inciso primero, inciso segundo, que son si es que es declarante y si lo que se declaró
no es maliciosamente falso, son 3 años desde la expiración del plazo legal en que debe efectuarse el pago, que en caso de impuesto a las herencias son 2 años, y si es que no es declarante o si lo de que se declaró es maliciosamente falso, entonces tenemos una prescripción de 6 años nuevamente, desde que expira el plazo legal del pago, que son, en caso de impuesto a las herencias, 2 años del fallecimiento. Entonces serían, si lo contamos desde el fallecimiento, serían 8 años. Pero en realidad son los mismos 6. Es Perfecto. la misma regla general que cualquier impuesto. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿qué pasa si la base imponible de la donación del año 2015, que fue lo que se conversó, estuviese mal determinada? ¿Se puede modificar? Por parte del contribuyente, sí, Sí. por supuesto. Pero no sé si esa sea la pregunta. Ya, hagámoslo desde los 2 puntos de vista. Desde el punto de vista del contribuyente, por supuesto que se puede modificar, porque la obligación tributaria no prescribe. Como obligación, porque es es la obligación que tiene cada contribuyente de pagar sus impuestos. Si lo vemos desde un punto de vista del servicio de impuesto interno, claramente yo no podría ir a revisar ese impuesto. Claramente no podría revisar ese impuesto porque efectivamente ya no tenemos como servicio de impuesto interno las facultades de fiscalización para ese impuesto que es del año 2015. Cosa distinta es si yo voy a ver la base imponible del año, por ejemplo, el año del fallecimiento, nuestro mismo ejemplo, del año 2023, porque ahí lo que estoy revisando es la base imponible del año 2023 y algún elemento de su base imponible que se pudo haber realizado en años anteriores. Decir que no se pueden revisar elementos de esa base imponible, donde lo que se va a cobrar impuesto a las herencias, no el impuesto a las donaciones, decir que eso no se puede hacer es básicamente decir que no se puede revisar algún gasto en renta que haya ocurrido en periodos anteriores al periodo tributario que esté revisando. No sé si se entiende, Alejandro. Yo creo que sí, yo creo que sí se entiende. Siguiente pregunta. ¿Las donaciones revocables y las irrevocables requieren insinuación? Desde un punto de vista tributario, no. No me voy a pronunciar desde un punto de vista civil. Ok. Pero desde un punto de vista tributario no, y eso lo ha dicho el servicio ya en varios oficios. ¿Por qué? Incluso para los que estén acá, tributariamente, civilmente, si algo adolece de ciertos requisitos que pide la ley, su consecuencia no es la inexistencia. Bueno, excepto no sé qué es. Este es un ejemplo que da la ley, no yo, o que los abogados, no yo. El matrimonio entre el mismo sexo, ahí sí habría un tema de inexistencia, pero fuera de eso, la sanción que establece la ley siempre es la nulidad. Pero la nulidad no existe hasta que un juez así lo determina. Por lo tanto, los actos son válidos, solo que adolecen de un vicio de nulidad. Entonces, frente a un acto válido, y aquí me salgo del tema civil, desde un punto de vista tributario, desde un punto de vista que el hecho grabado se genera, es decir, se produce el contrato, el traspaso a título gratuito, eh, no debido, aceptado, voluntario del aumento patrimonial de la persona que lo recibe, entonces estamos frente a una donación. Efectos civiles, vicios civiles que puedan tener no afectan de un punto de vista tributario. Perfecto. Y eso el servicio lo he dicho, yo simplemente repito lo que apareció en varios oficios del Servicio de Impuesto Interno, al menos que recuerde desde el año 2008. Muy bien. Perfecto, Isaías. La última pregunta dice así. ¿Cambia la valoración para efectos del impuesto a la herencia de un bien raíz que se encuentra en una sociedad de personas respecto a aquella que se encuentra en una sociedad anónima? Sí, porque tal como conversamos, solo para fines de simplificación, en una sociedad de personas, la sociedad de personas se vuelve transparente. Entonces, los bienes que tiene para temas de valoración, los bienes que tiene se miden como si lo tuviera la persona directamente, por lo tanto lo veré por avalúo fiscal. En cambio, si lo tengo a través de una sociedad anónima, el bien que yo tengo, que lo primero que se valoriza es el primer bien, y se dice bajando, el bien que yo tengo, el que voy a valorizar, el que hay que declarar son las acciones de la sociedad anónima, que se valorizan de acuerdo a la regla general, que es valor correcto en plaza. Y por lo tanto veremos qué es lo que un tercero no relacionado pagaría en circunstancias similares por dichas acciones, y que hay que ver que tienen esas acciones tienen un bien raíz y por lo tanto valen lo que valen. Perfecto.
De lo que acabas de comentar, una última pregunta. Dice, En ¿es lo vivo, en mismo vivo, en si vivo, es SA? respondo. Estamos en vivo, absolutamente. Dale de lo comentado. ¿Es lo mismo si es SA o SPA? Sí, la ley no hace distinción, simplemente se refiere a las sociedades, a las sociedades por acciones. Perfecto. Ahí estamos. Muchas gracias, Isaías. Don Adolfo. Isaías, Alejandro, excelente como siempre la presentación. ¿Ya? Como bien decían ustedes, y en especial Isaías, da para mucho esto. Digamos. Podríamos estar Acá podríamos fácil estar 40 horas viendo los detalles del impuesto. exactamente, digamos, ¿ya? Pero creo que ha sido realmente una posición muy interesante, ¿cierto? Conocer, ¿cierto? La opinión de ustedes y qué es lo que piensa el Servicio de Impuestos Internos frente a todo lo que ha conversado. Yo creo que eso ha sido un gran aporte, como siempre, para nosotros, ¿cierto? Como Cámara, en estos talleres y para todos los participantes a él, digo, ¿ya? Así que, nuevamente, muchas gracias por la colaboración que nos prestan ustedes y creo que seguiremos en esta alternativa, digamos, ¿ya? En especial con Alejandro ahí que tenemos la coordinación, ¿ya? Así que, sin más, gracias nuevamente, me despido de ustedes, Isaías, Alejandro, y a los participantes, nuevamente estaremos con ustedes en otra oportunidad que les convocaremos oportunamente. Muchas gracias. Muchas gracias a gracias por la ustedes. invitación. Excelente. Gracias, Que estén gracias. muy bien. Gracias, Isaías. Gracias, Don Adolfo, de todos. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.